¿Cómo están ustedes? En el verano, indudablemente que hay que buscar cosas que puedan entretener y a mí me gustaría que usted se entretuviera en mi entrevista a fondo. Hoy quiero traer a su casa y conversar con un abogado demócrata cristiano que se interesa en la política. Para mí es un gusto conversar con ustedes, con el abogado Matías Mundaca. Abogado, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas tardes. Aquí estamos, pues. Yo Dispuestos a conversar con usted a fondo. Dígame una cosa, cuando yo lo miro con esa chaqueta tan bonita, es como decían antes, es como para tomar sol a cuadrito o tiene que ver con los que toman sol a cuadrito. Usted es un abogado que se ha especializado en tratar de que la gente no tome sol a cuadrito, un abogado penalista, ¿no? Así es, pues. Bueno, esa es mi vocación temprana, digamos, del derecho penal, derechos humanos, tratar de que la gente se le respeten sus derechos humanos, uno defiende derechos más que personas, porque ese es el homenaje que hay que hacerle a la justicia. Los abogados juramos desempeñar un rol, una función honesta, correcta. ¿Discrimina a los clientes usted? No discrimino a los clientes. Si un carabinero quisiera que usted lo defendiera, ¿usted lo defendería? Si fuera una buena causa, sí. Claro. ¿Qué es lo que es una buena causa? Una causa en que la justicia esté de por medio, en que efectivamente la persona tenga el derecho a ser defendida. Y se lo pregunto porque llama la atención esta cosa que es como una ola, uno mira las calles, qué sé yo, y a los que somos mayores, yo soy un poquitito más mayor que usted nomás, no tanto, uno siempre ha tenido mucho respeto por las instituciones y siente que hay una ofensa permanente a carabineros en los muros, en todos lados, y también siente que a veces faltan los carabineros, como por ejemplo en Viña del Mar. Hace los primeros fines de semana de febrero se atacó con una parte, un restaurante, el restaurante de Ronaldo Muñoz ahí, y entró un gallo con un extintor, echó a la gente, golpearon, rompieron, y no estaba Carabineros. ¿Cuál es su visión sobre Carabineros hoy día? Mira, yo creo que lo de Carabineros es un proceso, Rodrigo. Un proceso de desintegración, de prestigio y de decaimiento en su función en la sociedad chilena, que nosotros los penalistas lo venimos viendo desde bastante tiempo. Desde que se instauró en Chile el sistema procesal penal oral, en donde en todos los juicios la policía tiene que declarar respecto de las investigaciones que ha hecho, nosotros nos damos mucha cuenta en que se vulneran generalmente los derechos de las personas. Y por eso yo digo que la falta de profesionalismo de nuestras policías ha generado lo que se llama la puerta giratoria. Porque la falla en los procedimientos y las malas investigaciones hacen que los jueces no puedan condenar cuando deben. Uno como abogado lo sabe, pero como uno como abogado tiene que ejercer un rol que está establecido en la Constitución y en las leyes. El abogado tiene que, en el caso de que sea un abogado defensor, ejercer todos los recursos y los medios lícitos para lograr que el derecho se imponga. Y si el derecho que tiene que imponerse es que había un procedimiento mal hecho, en que se han vulnerado garantías constitucionales, uno tiene que instar porque esa persona sea absuelta, aunque sea responsable del delito. Ok, eso lo pregunto porque, bueno, y si usted llega a ver un delincuente, usted sabe que es delincuente, sí, pero lo contrata, porque el procedimiento está mal hecho, por todas estas cosas que en este nuevo proceso penal oral, digamos, son cosas finitas. ¿Usted lo defiende? Sí, por supuesto. Por supuesto. ¿Usted no discrimina el delito? No, yo no discrimino el delito. Si yo lo que voy a defender son los derechos de él, no del delincuente. Son los derechos que tiene él como persona, porque es persona. Entonces, el error está en deshumanizar a las personas. El error está en deshumanizar al carabinero, al que protesta, al que hace desórdenes. Uno no lo puede deshumanizar. Son personas, tienen derechos. Y será la justicia la que en definitiva tiene que decir cuántos derechos tiene o cuántos derechos ha perdido en el ejercicio de su libertad. Pero objetivamente uno no puede a priori decir, no, yo me niego a defender a esta persona. Nosotros hacemos un juramento muy parecido al de los médicos.
Los médicos juran salvar la vida y curar. Perdón, ¿Hipócrates? Hipócrates, no hipócrita. Ah, perdón. Nosotros juramos defender la Constitución y las leyes y fundamentalmente los derechos de las personas. Los derechos de las personas. Ok. ¿Y qué tiene que hacer un abogado como usted metido en la política? ¿Por qué se mete en la política entonces? Porque hasta hace muy poco, ya hasta que se hiciera público, usted se le nombraba, se le pensaba que igual como hace 30 años, cuando usted era un hombre muy joven, y que casi fue el candidato a alcalde de Quilpué en vez de Iván Manríquez, que fue por muy poca la diferencia, ¿ya? Que usted iba a ser el candidato a alcalde por Quilpué, pero el candidato va a ser el señor Cárdenas y usted no. Explíqueme eso. Bueno, esa es una decisión que tomó el partido respecto de las posibilidades que tenía cada uno de los candidatos en la comuna. Yo consentí en esa elección que hizo el partido, porque yo soy... ¿A través de qué? ¿De una encuesta? No. ¿De preguntarle a la gente? No, no, se tomó una decisión a nivel partidario de privilegiar la candidatura de Cristian, y yo consentí efectivamente y por escrito y en que él iba a ser el candidato, y yo efectivamente el partido me pidió cumplir otra función. Aquí en Valparaíso, espero que no se enoje mi amigo Alex Absolomovich, en Valparaíso había un señor de apellido Acuñán que le decían el mago de las ruedas, ¿ya? Y Alex Absolomovich es el mago de buscar acuerdos. ¿Es el autor de esto entonces? Sí, claro, el presidente regional fue el principal actor de despejar esa duda. El partido no quería realizar primarias en Quilpué, por razones que yo encuentro atendibles. La otra era fórmula de buscar hacer una encuesta, pero en verdad, como yo soy partidario de las elecciones y de los votos, yo prefería una primaria. Pero si no se da la primaria, indudablemente yo reconozco el derecho que tiene Cristian de ser candidato a alcalde en Quilpué. Y lo voy a apoyar. Ok. ¿Cómo ve a Quilpué hoy día usted? ¿Por qué Quilpué, como comuna, o creen ustedes que no va a continuar en la línea socialista del alcalde Viñambre? ¿O de dónde sacan ustedes de que un candidato demócrata cristiano le va a ganar al candidato que sea el que reemplace Viñambre, sea Basáez, Uribe o Espinosa? Bueno, yo pienso que objetivamente la competencia que va a tener Cristian ahora es precisamente con uno de los candidatos socialistas. Se subentiende por estudios de opinión, por cosas que se han hecho previamente, que efectivamente la primaria debería ser entre un demócrata cristiano, que es Cristian, y entre alguien del Partido Socialista, que no sabemos cuál de todos va a ser, pero bueno, alguno de ellos va a tener que ser, y ahí se va a decidir en esa primaria la elección del candidato único, porque sabemos que objetivamente separados, digamos, la oposición separada no logra vencer a la derecha. Por lo tanto... O al Frente Amplio. En verdad... Pero ¿por qué no? Ellos tienen el Frente Amplio hoy día se organiza, los jóvenes se mueven. El Frente Amplio en Quilpué está destruido, porque objetivamente estos muchachos se pelearon con la dirección regional. Y hay ahí una lucha sorda entre los muchachos del Frente Amplio, a los cuales tengo mucho respeto, conozco a muchos de ellos. Yo no soy de los que demonizan el Frente Amplio, yo los veo con simpatía. Yo creo que de alguna manera u otra ellos tienen que traerle un viento fresco a la democracia del país, y luego van a ir naturalmente aquilatando su experiencia, desarrollando sus mentes, tranquilizando sus posturas, y en definitiva van probablemente a ser una alternativa política de aquí a unos 10 años más. Ok. En todos lados hay gente como usted que dice que en la democracia cristiana que dicen que es un viento fresco, y hay otros que dicen que dice también como un viento fresco, digamos. raudamente, digamos, porque sienten de que el grado de violencia de la sociedad de hoy día, hay un poco de responsabilidad de ellos y mucho más que el Partido Comunista. ¿Qué opina usted?
Yo pienso que no, eso no es así. Yo creo que podrán tener un discurso en sentido, podrán respaldar las manifestaciones populares, pero yo creo que no están a favor de la violencia. Si no, veamos lo que le pasó a Gabriel Boric, ¿no es cierto? En plena vía pública, funado, insultado, escupido. Es una cosa que le pasa y le puede pasar a cualquier político. ¿Qué es más horroroso, esa funa o la funa que le van a hacer al alcalde Viñambre a su casa o la funa que le van a hacer a la jueza Acevedo a su casa? Todas las funas son inadmisibles porque son una expresión de violencia. La funa es una expresión extrasistema, es una expresión de violencia cuando los canales de comunicación y de desarrollo en una democracia están cerrados. Es violencia. Por lo tanto, yo tengo que estar en contra de la violencia y en contra de la funa y en contra de funar a cualquiera. Si para eso están los canales normales ciudadanos, opine, ¿no es cierto?, marche, grite, pero vaya a votar, pues. Porque esa es la verdadera opinión, votar. Entonces, cuando solamente marchamos, gritamos y pintamos y hacemos rayados... ¿Y qué se hace, abogado? Por ejemplo, me contaba un amigo que estuvo viviendo en Santiago, que va a venir para acá, me decía que en la Plaza Baquedano, Plaza Italia, ya su nombre tradicional, también le llaman Plaza de la Dignidad. No, el nombre oficial es Plaza Baquedano y nos quedamos con eso. Bueno, para poder ingresar, a veces, algunas horas, hay que pagar una luca de peaje, si no te hacen alguna cosa. ¿Qué opina usted de eso? Que en pleno siglo XXI, en el año 2020, estemos en este nivel de primitivismo. Bueno, eso demuestra muchas cosas. Esa es una radiografía de la sociedad chilena. Yo siempre he dicho que esto está fracturado, que es una sociedad que un sector se mira respecto a la otra como enemigo, como adversario. Está dividido el país, ¿no es cierto?, en sectores socioeconómicos claramente establecidos. Hay diferencias entre la custodia policial que tienen las comunas del Barrio Alto y las que tienen de la Plaza Italia hacia abajo. Hay diferencias en los árboles, hay diferencias en el transporte, hay diferencias en todo. Un verdadero yetos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que se produce un fenómeno... Perdóneme, interrupción. Verdaderos yetos, pero los ciclistas que van a hacer las marchas vienen del Barrio Alto. Los jovencitos que van a marchar abajo vienen del Barrio Alto. No marchan en sus propias comunas, porque gran parte integrante de ellos son jovencitos bien. Sí, el tema es que algo pasa en esta democracia que no ha logrado interpretar o expresar como corresponde, ¿no es verdad?, las diferentes posturas políticas. Y eso, el principal responsable de ese asunto son la clase política. Primero, por elitistas. Segundo, por haberse permitido financiar ilegalmente la política, ¿no?, como lo hacían todos, yo también lo hago, eso no, es inadmisible. Tercero, por haber impuesto un voto voluntario. Si objetivamente el voto voluntario es la génesis de esta crisis. La pérdida de afección a la democracia viene de la pérdida de afección y del ejercicio del voto. Y eso espero que nuestros políticos lo tengan claro. Mientras no se establezca el voto obligatorio, la participación va a ser pésima. 1/3 del padrón electoral de Chile va a ir a votar. Por lo tanto, todos los presidentes o parlamentarios que elijamos van a ser minoritarios. Ok. Yo cuando usted hablaba me puse a dibujar una flechita con 2 cuadritos, porque yo me recordaba que en los años 60 se creó la democracia cristiana o empezó a surgir la democracia cristiana, que era una vía que rompía el capitalismo y el socialismo o el comunismo, ¿ya? Que interpretaba a la clase media, la gente, el campesino, el trabajador, el obrero, el estudiante, decía, y de clase popular decía, yo soy de la democracia por ser... Y hoy día, ¿dónde están aquellos? ¿Dónde está la democracia? ¿Dónde están ustedes que no están en ninguna parte? Ni el 2% creen en la democracia cristiana. Bueno, son otros tiempos, otras circunstancias y otras las personas. La democracia cristiana tuvo grandes líderes políticos, grandes, a nivel mundial. Tuvo. No tiene. Ah, no tiene. No tiene. A nivel mundial,
¿no es verdad? A nivel mundial. Y, claro, realizó cosas que las personas de hoy, los jóvenes de hoy, ni siquiera podrían imaginarse. ¿Alguien se imaginaría un gobierno de izquierda expropiándole los fondos a los dueños de la tierra? Nadie se imaginaría eso. De izquierda, sí, pues. Un gobierno de izquierda expropiando a los dueños de la tierra, claro. Pero dígame usted, ¿cuál fue el gobierno en Chile que expropió más hectáreas que el gobierno de Eduardo Frei Montalva y su reforma agraria? Y lo hizo en democracia, sin tomarse los fondos, sin generar conflicto, simple y sencillamente redactando leyes, haciéndolas cumplir y entregándole la tierra a los campesinos. Entonces, ese gobierno fue tremendamente revolucionario. ¿Sí? Se crearon instituciones que hasta el día de hoy subsisten, las sabemos. Bueno, y eso se transformó en otros partidos políticos, se escindió, se transformó el MAPU, después el MAPU obrero campesino, la izquierda cristiana, y vino la Unidad Popular, y después la democracia cristiana salió con la derecha y con los militares para hacer el golpe. Entonces no entiendo nada de lo que estamos conversando. Pero la política es así. La política es de momentos y de momentos históricos. Yo creo que hoy día estamos viviendo un momento histórico, un momento de término de época. O sea, se acabó la democracia cristiana y quedó un partido nuevo entonces. No se acabó, pero... Se acabaron los partidos que hay partidos nuevos. Se acabaron los partidos tradicionales, hay que reformular el accionar de los partidos, hay que volverlos a la calle, hay que enseñarles a escuchar de nuevo, porque objetivamente sin ese análisis y esa escucha de la calle, de la gente, de las personas, no se puede volver a hacer política. Si esto es objetivamente... O sea, ¿usted cree que se va a producir una fragmentación de partidos y va a aparecer el partido de Hamilton, el partido de las mujeres, el partido X, el regionalista, etcétera, el nacionalista, el pinochetista, el allendista, y se va a transformar esto en pluripartidismo tremendo? Pero si estamos viviéndolo. Hoy día lo estamos viviendo solamente respecto del llamado a votar sí en el plebiscito del 26 de abril. Si usted se fija... Sí ¿cuántos y no. comandos sí hay? Y no. ¿Cuántos comandos hay del sí y cuántos comandos hay del no? Pero montones. Montones. Por los dos. Por los dos. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que hay una acumulación de fuerzas distintas, ¿no es verdad?, que persiguen objetivos distintos. ¿Usted usa anteojos? ¿Anteojos para qué? ¿Para ver, para mirar? Para leer. ¿Para leer? Sí. Bueno, para leer la realidad, yo también uso anteojos. Sí. Pero es que resulta que la realidad depende del anteojo que tenga o como tenga la diversidad de los problemas de vista. Porque interpretemos que en las calles de Viña o en las calles de Santiago o en otras calles no solo hay jóvenes saliendo a la calle, sino también salen otros señores y gente a cantar la canción de los carabineros y se empieza a producir también otro síntoma, el que de la fragmentación polarizada de grupos que son antagónicos. Claro, eso es lo grave porque así comienzan las guerras civiles. Entonces, lo que hay que formular es una nueva legitimidad. Primero, yo creo que el tema que el gobierno trata de manejar muy malamente es un problema grave que puede llevar a una desintegración social muy importante. ¿Cuál? El problema de la persistencia de los hechos de violencia y la falta de control del Estado respecto de los espacios públicos. Si aquí hay una pugna entre la ocupación de los espacios públicos de grupos de gente radicalizados versus la fuerza pública. Y estamos claros que la fuerza pública no está cumpliendo su función. La pregunta de por qué no está cumpliendo su función pueden ser varias las respuestas, ¿no es cierto? Pero yo lo paro ahí. A mí me gusta ver televisión, yo tengo nacionalidad española como que viene de mi abuelo, y vi hace mes y día de que los separatistas españoles trataron de cortar las carreteras con Francia, en dos partes, ya por arriba y por abajo. Sí. Y vi como la policía francesa con la policía española, con mucha violencia, lo vi también, lo vi. Y se acabó la manifestación. ¿Por qué? Entonces, y ahí nadie reclama por los derechos humanos de esos que estaban ahí. Y ahí se solucionó un tema que era grave para el tema del transporte. Sí. Entonces, ¿estamos amarrados a diferencia de nuestra policía como Estado? Pero por supuesto, pues si la diferencia entre las policías europeas y la nuestra es abismal. Es abismal. Usted saca un carabinero aquí en 6 meses. Los policías en Europa están 2 años capacitándose.
estudian, tienen estudios superiores. Hoy día uno no puede, ¿no es cierto?, tener y exigirle a una policía como la chilena que tenga racionalidad, proporcionalidad, ¿no es cierto?, y lógica en su actuar, porque no lo tiene. ¿Y por qué no lo tiene? Porque no ha sido formada con esos principios. Los principios de la policía actual chilena es el golpe, ¿no es verdad?, la violencia y el bastonazo. Esa es la lógica policial. Y nosotros que somos abogados lo vemos desde hace muchos años en los procesos penales. El uso de la violencia, el uso de la mentira, el uso de discriminar a los jóvenes por su apariencia, el uso digamos, de la discriminación en los controles de identidad, ¿no es verdad? Porque va un cabro más o menos bien vestido, de ojos claros y de tez clara, no le hacen el control, y sin embargo va un muchacho moreno, así como yo, ¿no es verdad? No tan bien vestido, a él sí le hacen el control de identidad, ¿no es verdad? Y al otro no. O sea, hay un clasismo permanente en el funcionamiento de las policías que no puede ser, porque eso es falta de profesionalismo, Rodrigo. Si nosotros, para poder surgir y tener un Estado de Derecho... Le hago la pregunta, si usted fuera abogado, subsecretario del Interior de este gobierno, como la democracia cristiana, como decía un amigo mío, da para un surcido y un bordado, perfectamente podría estar, y muchísimos de su partido podrían estar en el gobierno, porque dice que hasta el presidente Piñera en el fondo es demócrata cristiano. Y si le pidiera ayuda a los demócratas cristianos y pusiera un subsecretario, un ministro del Interior, que ejerciera la fuerza pública, que pudiera parar esto que está pasando, ¿cómo lo haría usted, si usted fuera? Si a mí me lo ofrecieran, yo declinaría esa... Bueno, pero si aceptara, su partido lo obligara, le dijera, partido, nosotros tenemos, esta es nuestra alianza de hoy, usted, señor Mundaca, va a ser que es el subsecretario que usted tuviera, pongamos esa eventualidad, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo se hace para parar lo que está pasando? Se puede hacer. ¿Cómo? Inteligencia, información. Identificación de los grupos de jefes, digamos, delincuenciales que están atrás de los saqueos. Individualización de ellos, aislamiento, negociación. Negociación. Escuchen lo que estoy diciendo. Si esto no es nuevo, esto ha pasado en otros países. Esto pasa cuando hay un Estado fallido. Cuando hay un Estado fallido y la fuerza pública no puede con un fenómeno delictual masivo, lo que hay que hacer es recurrir a esas técnicas, a esas estrategias. Entonces el problema no es del grupo del cuerpo policial, es de la dirección del gobierno y los sistemas de inteligencia. De la cabeza del Estado. El Estado es incapaz porque no tiene los funcionarios ni la experiencia ni la capacidad de identificar los objetivos tras los cuales están los jefes de aquellas personas que se encuentran detrás de los saqueos y detrás de los hechos de violencia graves. Y ese es un problema, y es un problema de inteligencia, y la policía chilena no tiene esa capacidad. No la tiene, objetivamente no la tiene. El sistema funciona muy bien cuando el delito es un fenómeno aislado, ¿no es cierto? Entró a asaltar cerca de su casa un par de muchachos, ¿no es cierto? Los denunciaron, llegó la policía, los tomó presos, se los llevó al cuartel, al otro día los llevó al juzgado de garantía, el fiscal los formalizó y los metió preso. Eso funciona cuando el delito es una cosa individual, un hecho aislado, pero no funciona cuando el delito es masivo. El sistema penal no está formado para ello. Entonces hacen crisis los fiscales que tienen 500 causas, los jueces que los mandan para afuera libres porque los partes de los carabineros vienen mal hechos. Ya están cambiando el criterio. Bueno, pero objetivamente, ¿por qué he tenido que mejorar el tema? Si tampoco hay vasos comunicantes entre los fiscales y los policías, salvo para ordenarles diligencias de investigación. Aquí no hay un entrenamiento de los policías por parte de los fiscales que le digan, mire señor, usted cuando vaya a hacer un control de identidad, tiene que tener un indicio para pedirle el carnet y registrar a la persona. Si no lo tiene, esto va a ser declarado ilegal y en definitiva vamos a perder todo el tiempo. Ustedes, nosotros, los jueces, los abogados. Entonces, ¿por dónde está? ¿Qué es lo que descansa debajo de este fracaso rotundo del Estado en controlar, ¿no es cierto?, el problema social y de la delincuencia, digamos, masiva? Precisamente en el fondo está la falta de capacidad profesional de la policía. Se nos fue el tiempo. Muchas gracias, abogado Mundaca. Gracias, una sola pregunta final. ¿Y qué hacemos
En una sociedad que está preocupada en febrero por lo que puede pasar en marzo, que está preocupada que en los festivales le tiran una piedra o interrumpen. ¿Qué hacemos cuando no se puede ir tranquilo en un restaurante? ¿Qué hacemos cuando hay un fenómeno de que, así como se produce este disturbio, también los delincuentes se aprovechan? Y para qué decir los traficantes de drogas, los narcotraficantes que tienen armamento, poder. ¿Qué hacemos? ¿Cómo estamos? Como ciudadanía, como sociedad. Usar la cabeza, que hasta el momento no la han usado. O usar gente que tenga, asesorarse por gente que tenga, ¿no es cierto?, conocimiento de cómo funciona el fenómeno delictual, cómo se aísla y cómo se puede reprimir. Y eso no lo han hecho hasta el momento. No han tenido esa claridad en el fondo, salvo dar explicaciones por los errores que comete la policía, por los disparos que hacen a la cabeza. Ok, muchas gracias, abogado. Gracias. Bueno, ¿y a qué va el candidato entonces, señor candidato alcalde de Quilpué? Bueno, el partido quiere que yo vaya de candidato a delegado constituyente. Ah, mire, qué bien, qué bueno. Me alegro, ojalá así sea. Gusto tenerlo por aquí, abogado. Gracias, Rodrigo. Bueno, ¿y a usted le gusta como yo pregunto? A mí me gusta hacerlo así, entrevistar a fondo. Matías Mundaca, abogado, demócrata cristiano, casi candidato a alcalde de Quilpué, posible candidato a constituyente si existiera aquello. Que estén ustedes muy bien.